Hola, buenos días, una vez más en el programa Shalom, y hoy les queríamos hablar sobre la festividad de Yom Yerushalayim, el Día de Jerusalén, que se festeja en el calendario judío el 28 del mes de Iyar, para que nos explique un poquito qué es Jerusalén en el mundo judío, qué ha significado Jerusalén hasta el día de hoy y seguirá significando. Contamos hoy con la presencia del señor Eduardo Pollack. Hola, buenos días, y vamos a empezar preguntando ¿qué se festeja en Yom Yerushalayim? Hola, buenos días. Yom Yerushalayim es una festividad relativamente nueva. El Día de Jerusalén, 28 de Iyar de 1967, es el día en el cual las tropas del ejército de Israel tuvieron que enfrentarse en una guerra y en unos combates en contra de varios países árabes, y la ciudad de Jerusalén, que estaba dividida hasta ese momento durante 19 años, de 1948 hasta 1967, pues a partir de la guerra de los 6 días y de ese día, el 28 de Iyar, fue cuando se liberó la ciudad de Jerusalén, se reunificó y pasó a ser capital del pueblo judío, capital única y capital reunificada para el pueblo judío. Yo quería preguntar qué es lo que significa, qué ha significado Jerusalén, qué ha supuesto Jerusalén en el judaísmo. En el judaísmo, Jerusalén está considerada una de las 4 ciudades santas, una de las 4 ciudades sagradas, junto con la ciudad de Hebrón, junto con la ciudad de Tiberíades y con la ciudad de Safed. Pues Jerusalén fue la ciudad en la cual, por primera vez en la historia, el rey David, hace 3000 años, logró conquistar la ciudad y transformarla en capital eterna del pueblo judío. En esa misma ciudad es donde vino su hijo, el rey Salomón, y construyó por primera vez para el pueblo judío el sagrado templo en el monte del templo, en el centro de Jerusalén, y posteriormente, una vez destruido este sagrado templo, fue nuevamente construido el segundo Bet HaMikdash, el segundo templo, en el mismo lugar, que significó el centro del pueblo judío, el centro espiritual, el centro religioso, el centro histórico, el centro social del pueblo judío. Una vez destruido el segundo templo en el año 70 por manos de los romanos, el pueblo judío salió a la diáspora siempre recordando a la ciudad de Jerusalén, hasta que volvimos en 1948 con la creación de nuestro Estado y transformando a Jerusalén en capital nuevamente eterna para el pueblo judío, y por supuesto, como habíamos nombrado, desde 1967 ya la Jerusalén reunificada como capital eterna para el pueblo judío. Si hemos mencionado el templo y además los 2 templos, ¿qué es lo que significa el templo? ¿Cómo podríamos entender el concepto del templo hoy día? Hoy día, el hecho que no tengamos templo en la ciudad de Jerusalén no significa que no consideramos a Jerusalén como centro del pueblo judío. El templo tenía una función muy importante en sus 1000 años de existencia que tuvo, tanto el primero como el segundo templo. Era el lugar en el cual 3 veces al año se reunía todo el pueblo judío en sus 3 fiestas de peregrinación, en las cuales llegaban, se unían, participaban en los sacrificios, se encontraban todas las tribus, las familias, existía una interacción social, cultural, un intercambio de todo tipo de cosas que se hacían para llevar adelante las festividades. Y hoy día que no tenemos el templo, sin embargo, Jerusalén sigue siendo considerada una ciudad santa. Es una ciudad que uno entra y tiene una sensación, un aire espiritual, y por supuesto, según nuestras profecías, cuando llegará el día en el cual tengamos nuevamente nuestro sagrado templo para recordar los años pasados en los cuales todo el pueblo vivíamos en la tierra prometida, en la tierra de Israel, y teníamos un templo que nos reunía durante el año.
¿Cómo diríamos que Jerusalén está presente hoy en nuestras vidas también para los que nos vivimos dentro de ella? Pues Jerusalén, primero que nada, tiene dos facetas, entre otras tantas. Hay una Jerusalén terrenal en la cual los habitantes viven, se mueven, utilizan transportes, van a trabajar, los niños van a estudiar, se pasea por Jerusalén de una forma terrenal. No obstante, está sumamente relacionado con la otra faceta de Jerusalén, la parte espiritual. Uno cuando entra en Jerusalén tiene una sensación, recibe un aire distinto a lo que pueda llegar a tener en otras ciudades. Es una ciudad que tiene una carga espiritual, una carga religiosa, una carga cultural muy pero muy grande, una historia muy importante a lo largo de los años. Una ciudad que se transformó en lugar de visita y lugar de, quizá podríamos decir, de llegada de muchos pueblos, de muchas religiones. Y en esta ciudad, la ciudad de Jerusalén, para el pueblo judío, tanto los que viven como los que no viven en Jerusalén, sigue siendo el centro de la vida judía. Vemos que en los rezos que tenemos los judíos durante todos los días de la semana y 3 veces al día, recordamos Jerusalén como nuestro lugar central, como nuestra capital. Cuando bendecimos la comida, recordamos a Jerusalén. Cuando un hombre y una mujer se casan, en su boda se rompe una copa en recuerdo a Jerusalén y el Bet HaMikdash, al Sagrado Templo, el cual ya no existe. En nuestras casas nosotros tenemos una parte que está dirigida hacia Jerusalén, que no la dejamos entera. Si es, por ejemplo, una pared que está pintada, dejamos un espacio sin pintar para recordarnos que Jerusalén no está completa sin su Sagrado Templo. Y no solo eso, sino que nuestras plegarias dentro del judaísmo, y no importa en qué parte del mundo estén, siempre están dirigidas a Jerusalén. Quien vive al norte de Israel dirige sus plegarias hacia el sur, hacia Jerusalén. Quien vive al este dirige sus plegarias hacia el oeste, a Jerusalén, y así en cualquier parte del mundo. Es más, quien vive dentro de Jerusalén dirige sus plegarias hacia donde estaba el Bet HaMikdash, el Sagrado Templo, hacia el monte del Templo. Y quien está mismo en la ciudad antigua de Jerusalén, en el Kotel, en el Muro de las Lamentaciones, dirige sus plegarias hacia donde estaba el centro del Bet HaMikdash, el centro del Sagrado Templo, el lugar más sagrado para los judíos. No podemos hablar de Jerusalén sin tener en cuenta el lado histórico, y ha sido la piedra angular. No ha habido prácticamente ninguna civilización que no ha intentado y no ha conseguido conquistarla. Pasar por Jerusalén es pasar un poquito por la historia del ser humano. ¿Qué podríamos hablar sobre esto? Es cierto, pues muchos pueblos a lo largo de la historia llegaron, pusieron sus bases, su pie sobre Jerusalén. No nos podemos olvidar que Jerusalén estuvo bajo el mando de los griegos, de los romanos, de los cruzados, del Imperio Otomano, del mandato británico. Sin embargo, nosotros vemos que del momento que el rey David, hace más de 3000 años, transformó a la ciudad de Jerusalén en capital del pueblo judío, a pesar de todos esos pueblos que vinieron y intentaron conquistar y la dominaron durante algunas décadas, quizá algunos siglos, sin embargo, el pueblo judío logró volver después de 2000 años y volver a poner su pie en Jerusalén y volver a transformarla en capital del pueblo judío. Algo interesante que me gustaría también recordar: cuando el rey David conquistó la ciudad de Jerusalén, el pueblo judío vivía en esa época en la tierra de Israel sin que Jerusalén sea capital. Y justamente el rey David, que fue el primer líder, el primer rey que consiguió unificar al pueblo, y una vez el pueblo reunido, el pueblo unido, las distintas tribus, pudo llevar adelante esta misión de conquista de Jerusalén, y nosotros vemos cómo la historia se repite.
Vivimos en Israel desde 1948, año en que se declaró la independencia del Estado de Israel, y hasta 1967, año en que surgió y comenzó la Guerra de los 6 días, que se liberó Jerusalén. Vivimos con una Jerusalén dividida. Y justamente quien comandaba el ejército en 1967, durante la Guerra de los 6 días, fue Isaac Rabin, que se transformó posteriormente en primer ministro. Fue él quien consiguió unificar al pueblo en esos días, y vemos como, así como el rey David, unificando al pueblo, pudo liberar y conquistar Jerusalén, Isaac Rabin, como jefe de ejército, pudo también unificar el pueblo y conquistar la ciudad de Jerusalén. Jerusalén, que además su mismo nombre tiene mucha historia, porque además de ese nombre ha tenido muchos más nombres. ¿Qué significa Jerusalén? Jerusalén tiene varios significados. Jerusalén es una palabra que está conformada por varias palabras más pequeñas. Primero, y yo creo que es una de las más lindas e importantes, es que Jerusalén viene la palabra Ir Shalom, la ciudad de la paz. Es una ciudad que reúne el respeto entre las distintas religiones, entre los distintos pueblos. Es una ciudad que es también considerada Ir Shalem, una ciudad completa, una ciudad única. Y yo me refiero completa para el pueblo judío, una ciudad completa, una ciudad que nos promete un futuro, una ciudad que nos da esperanza, una ciudad que durante muchos años nos mantuvo existentes a pesar de que no vivíamos en Israel sino en la diáspora, una ciudad que fue siempre anhelo y esperanza para el pueblo, para poder retornar a nuestra tierra con nuestra capital. Jerusalén, para todos los que hemos estado en ella, para todos los que hemos paseado por sus calles, es una ciudad bella, es una ciudad muy bella, pero yo creo que el Talmud también habla de ella ya, de que es muy bella, especialmente bella. Es cierto, pues en el Tratado de Principios se nos recuerda que 10 medidas, dice ahí que 10 medidas de belleza cayeron sobre el mundo y 9 de ellas sobre Jerusalén. Es para demostrarnos la ciudad de Jerusalén, es para demostrarnos la ciudad de Jerusalén, una de las ciudades más bonitas que hay en el mundo. Es una ciudad que cuando uno entra recibe enseguida la sensación de que está caminando por la ciudad misma del rey David hace 3000 años. Es una ciudad que está revestida de una piedra, la misma piedra con la cual fue construida el Bet HaMikdash, la piedra jerosolimitana, una piedra blanca, una piedra pura, una piedra que nos da una sensación, un aire de antigüedad, un aire de felicidad, un aire de paz. Es una ciudad que yo creo que no existe ser humano sobre la faz de la tierra que no deba ir y conocerla, y descubrirá una ciudad interesante, una ciudad cultural, una ciudad muy linda, una ciudad bonita, con mucha historia y con mucho contenido. Nos toca despedirnos, el tiempo siempre se nos queda corto, pero hemos disfrutado de todas estas enseñanzas que hemos compartido aquí hoy, hemos aprendido mucho y nos vamos dejándoles este mensaje de Jerusalén, de Ir Shalom, este paso a través de la historia, de esta invitación a visitar Jerusalén. Les decimos adiós, deseándoles buena semana, Shavua Tov, Shalom.